Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un poco de chisme turco, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado muchísimo de qué hablar, el supuesto escándalo y la, digamos, fuerte pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, exactamente. Los protagonistas de Love is in the Air, esa serie que nos robó el corazón y nos hizo suspirar por Eda y Serkan, y por supuesto, por Hande y Kerem fuera de la pantalla. Para los que no estén familiarizados, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron, y en muchos corazones todavía son, una de las parejas más queridas de la televisión turca. Su química en pantalla era innegable, y cuando se confirmó que estaban juntos en la vida real, el fandom enloqueció. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación llegó a su fin, y lo que siguió fue un torbellino de rumores, especulaciones y, según algunos, una pelea que dejó a muchos boquiabiertos. Así que si les gusta el chisme, la farándula turca y quieren saber qué pasó realmente entre Hande y Kerem, este es el vídeo para ustedes. Vamos a analizar todos los detalles, las pistas y los rumores que circularon, intentando armar un rompecabezas de lo que pudo haber sucedido. Y como siempre les recuerdo que este es un espacio para compartir, comentar y debatir, así que siéntanse libres de dejar sus opiniones en la sección de comentarios. Me encanta leerlos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento. Ahora sí, empecemos con el chisme. Bueno, para entender lo que se dice que pasó entre Hande y Kerem, primero tenemos que recordar cómo comenzó su historia de amor. Como mencioné antes, la chispa saltó en el set de Love is in the Air. La serie, que contaba la historia de una florista que se enamora de un arquitecto ambicioso, fue un éxito rotundo, y gran parte de ese éxito se debía a la química entre los protagonistas. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban, todo era perfecto. La conexión entre Eda y Serkan, y por ende entre Hande y Kerem, era palpable, y los espectadores se enamoraron de esa dinámica. Durante las grabaciones, los rumores de que estaban juntos fuera de la pantalla comenzaron a circular. La prensa turca, siempre atenta a los detalles de la vida personal de las celebridades, no tardó en detectar señales. Fotos, vídeos y pequeños detalles que alimentaban las especulaciones. ¿Un saludo especial en redes sociales? Inmediatamente se interpretaba como una confirmación. ¿Un encuentro casual fuera del set? La chispa se encendía en los medios. Y efectivamente, en abril de 2021, las fotos de ellos dos tomados de la mano en las Maldivas confirmaron lo que muchos sospechaban: Hande y Kerem eran novios. La noticia emocionó a sus fans, estaban felices de ver a la pareja de la serie convertida en una pareja en la vida real. Las redes sociales explotaron, inundadas de mensajes de felicitación y alegría. El ser se materializaba en la realidad, y los fans no podían estar más contentos. Compartían fotos juntos en redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y parecía que su amor era de cuento de hadas. Todo era perfecto, ¿verdad? Era una época de ensueño para los seguidores, que veían en ellos el reflejo de su propia historia de amor soñada. La relación, sin embargo, no se mantuvo oculta al escrutinio público. La fama conlleva una doble cara, la admiración y el cariño del público, pero también la intensa mirada de los medios y la exposición constante. Cada movimiento de Hande y Kerem era analizado, cada publicación, cada comentario, cada aparición pública. La presión, inevitablemente, crecía. Pero como dice el dicho, todo lo que sube tiene que bajar. En enero de 2022, aproximadamente un año después de que se confirmara su relación, los medios turcos comenzaron a informar sobre una posible ruptura. Al principio, nadie lo creía. Los fans se aferraban a la esperanza de que todo fuera un malentendido, un rumor sin fundamento. Las fuentes cercanas, las declaraciones de amigos y colegas, se convirtieron en el foco de atención. Cada pequeña pista era analizada y debatida en las redes sociales. Pero lamentablemente las noticias fueron confirmadas. Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre los fans. El cuento de hadas, al parecer, había llegado a su fin. Y aquí es donde la historia se pone interesante y un poco turbia. Porque a diferencia de otras rupturas en el mundo del espectáculo,
donde a veces hay un comunicado oficial amable y un acuerdo en buenos términos, la separación de Ande y Kerem estuvo rodeada de rumores de una fuerte discusión. Una pelea que dejó secuelas y que, según algunos medios, fue la verdadera razón de su ruptura. La ausencia de un comunicado oficial que explicara los motivos de la separación, y la falta de explicaciones directas por parte de los involucrados, alimentaron aún más las especulaciones. El silencio, en este caso, hablaba más que 1000 palabras. ¿Qué fue lo que causó esta supuesta pelea? Bueno, aquí es donde las versiones difieren y donde entramos en el terreno de la especulación. Los medios turcos, conocidos por su capacidad de investigación y a veces, por su dramatismo, comenzaron a elaborar hipótesis. La búsqueda del porqué se convirtió en la obsesión de los fanáticos y de los medios. Uno de los rumores más fuertes fue que la discusión se originó por diferencias en sus proyectos profesionales y en sus estilos de vida. Se decía que Hande en ese momento estaba centrada en su carrera, en elegir cuidadosamente sus proyectos y en crecer como actriz, mientras que Kerem tenía otros planes. Tras el éxito de Love is in the Air, Hande parecía estar enfocada en consolidar su posición como actriz, buscando roles que le permitieran demostrar su talento y crecer profesionalmente. La selección cuidadosa de proyectos, la búsqueda de papeles desafiantes, eran sus prioridades. Se decía que Kerem, por otro lado, tenía otras ambiciones. Se hablaba de su deseo de explorar el mercado internacional, de probar suerte en Hollywood o en otros países, de diversificar su carrera y buscar nuevos desafíos. Este deseo de expansión profesional, de aventurarse en nuevos horizontes, podría haber generado un choque con las aspiraciones de Hande, que prefería mantener su base en Turquía. Se decía que Kerem quería vivir en el extranjero y explorar nuevos proyectos, mientras que Hande prefería quedarse en Turquía, cerca de su familia y amigos. La distancia, las diferentes prioridades profesionales, la incompatibilidad de sus planes, podrían haber sido el detonante de la discusión. Otra versión, más centrada en la vida personal, apuntaba a que la discusión fue por celos. Se decía que ambos tenían personalidades fuertes y que, en ocasiones, los celos y las inseguridades jugaban un papel importante en la relación. El mundo del espectáculo, con su constante exposición mediática, con la cercanía con otros actores, con la competencia profesional, es un caldo de cultivo para los celos y las inseguridades. La percepción pública de la belleza y el atractivo de ambos, sumado a las interacciones con otros compañeros de trabajo, podría haber alimentado los celos en la relación. Por supuesto, esta es una especulación, pero es algo que los medios turcos mencionaron con cierta frecuencia. La falta de confianza, la desconfianza, las inseguridades, podrían haber erosionado la relación y provocado la discusión. Una tercera teoría, un poco menos comentada, sugería que la pelea fue causada por la presión mediática. La popularidad de Hande y Kerem era inmensa, y cada movimiento que hacían era analizado y comentado. La constante atención de la prensa y los fans, sumado a las expectativas sobre la relación, podría haber generado estrés y tensión en la pareja. La presión de mantener una imagen perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans, de lidiar con los rumores y las especulaciones, podría haber sido un peso insoportable para la relación. La falta de privacidad, la invasión constante podrían haber minado la paciencia y la estabilidad de la pareja. La constante presión mediática sumada a las expectativas del público podría haber contribuido a la discusión, generando un ambiente de estrés y tensión. Pero, ¿qué pistas tenemos para creer en esta supuesta pelea? Bueno, las redes sociales fueron y siguen siendo el escenario principal para analizar cualquier indicio. Después de la ruptura, tanto Hande como Kerem dejaron de seguirse en Instagram, algo que en el mundo de las celebridades es casi un sello de no somos amigos. Esta acción, que puede parecer insignificante, fue interpretada por muchos como una clara señal de que la relación había terminado en malos términos. El unfollow en redes sociales es, en el mundo de las celebridades, una declaración silenciosa, una forma de marcar distancia y de cerrar un capítulo. Además, en entrevistas posteriores, ambos fueron muy cautelosos al hablar el uno del otro. Evitaban mencionar sus nombres y cuando lo hacían, las respuestas eran cortas y poco efusivas. Esta evasión, de silencio, contrastaba con el cariño y la admiración que se profesaban públicamente durante su relación. La falta de declaraciones directas, la cautela en las palabras, la evasión de los temas relacionados con la relación, alimentaron aún más las sospechas sobre una posible pelea. Otra pista que se mencionó fue el hecho de que tras la ruptura, Kerem comenzó a salir con otras personas,
y Ande también fue relacionada con varios hombres. Aunque esto es común en el mundo del espectáculo, la velocidad con la que cada uno rehizo su vida sentimental fue interpretada por algunos como una señal de que la ruptura había sido brusca y que ambos estaban intentando pasar página lo antes posible. La búsqueda de nuevas relaciones, la rapidez con la que se rehizo su vida sentimental, se interpretó como una forma de olvidar la relación anterior. También hay que mencionar que hasta el día de hoy, Ande y Kerem no han vuelto a trabajar juntos. Esta ausencia de proyectos en común, en un mundo donde las parejas de televisión suelen volver a coincidir en otros proyectos, podría interpretarse como una prueba de que la relación terminó en malos términos. La falta de colaboración profesional, la ausencia de proyectos conjuntos, alimentó la idea de que la ruptura fue más allá de una simple separación sentimental. En resumen, no tenemos pruebas concretas de que haya existido una gran pelea entre Ande y Kerem. Pero las pistas, los rumores y la información que circula sugieren que la ruptura fue más complicada de lo que se ha dicho públicamente. Las diferencias profesionales, los celos, la presión mediática y la personalidad de ambos pudieron haber contribuido a la discusión que, supuestamente, marcó el final de su relación. Es importante recordar que en este tipo de situaciones, la especulación es inevitable. Las celebridades son figuras públicas, y sus vidas privadas son objeto de interés para millones de personas. Los medios, los fans, la prensa, todos buscan entender qué sucedió, y en ausencia de información concreta, las conjeturas y los rumores se multiplican. Es fundamental, por lo tanto, tomar con cautela la información que se difunde y entender que muchas veces, la verdad se encuentra en un punto intermedio entre lo que se dice y lo que se esconde. A día de hoy, ambos han seguido adelante con sus vidas. Ande está centrada en su carrera como actriz, ha participado en varias series exitosas y se la ve muy feliz. Ha demostrado su talento en diversos proyectos, consolidando su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Su imagen, su estilo, su carrera profesional han evolucionado. Su trabajo, su dedicación, su profesionalismo han sido reconocidos por el público y la crítica. Kerem también ha continuado su carrera, trabajando en diferentes proyectos y disfrutando de su vida personal. Ha participado en películas, series y otros proyectos, explorando diferentes facetas de su talento. Aunque ya no están juntos, su paso por Love is in the Air y su relación personal dejaron una huella imborrable en sus fans. La química que compartieron en pantalla, la emoción que generaron en el público, el cariño que despertaron, son recuerdos que perduran. La serie en sí misma fue un éxito, pero la relación entre Ande y Kerem añadió un ingrediente especial, una magia que conquistó a millones de personas. Y bueno, hasta aquí llega este vídeo sobre el supuesto escándalo y la pelea entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el chisme turco. Recuerden que estos son solo rumores y especulaciones, basados en lo que se ha comentado en los medios y en las redes sociales. El objetivo de este vídeo es analizar la información disponible, compartirla y generar debate. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que realmente hubo una gran pelea entre Hande y Kerem? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!